Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí en un ratito arrancamos. Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, bien. Tal Jorge, Agus, bueno, los chicos de la unidad 26. Bueno, hoy es un día complicado porque nos toca jueves y el otro día es feriado, así que la mayoría de los compañeros se han ido, aprovechan el fin de largo, así que bueno, vamos a hacer pocos tal vez. Pero eso no quiere decir que no hagamos, que no aprovechemos este tiempo. En primer lugar, le voy a hacer un anuncio en relación al jueves, que tiene que ver con la semana pasada justo hubo paro, me avisaron sobre la marcha y bueno, por eso adherí, más que nada para que seguir en la misma línea. Pero después ya hablé con la doctora Maltas y en este sentido me dio completa libertad para adherir, no adherir, así que mi idea es ¿Soy? tener clases. Hola, ¿qué ¿Quién tal? más? 17.191. No, pero no pide documento, ¿eh? No, Sí, no. pide. ¿No? Hola, profe. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Ahora voy, esperen, hago esta aclaración y ya estoy con ustedes. No, simplemente decirles que la idea es mantener las clases, no adherir al paro ni nada, porque si no nos quedamos con pocas clases disponibles y la verdad que estos espacios está bueno aprovecharlos. Obviamente, si alguno de ustedes no se puede conectar por X motivo, está bueno que avisen, así vemos también para hacer alguna actividad que nadie quede colgado o que seamos solamente dos personas. Eso simplemente, pero bueno, desde mi parte mi idea sería conectarnos habitualmente los días jueves en el horario convenido, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, bueno, ahí entre Manuel también, hola Emma, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Vero? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, bien. Bueno, en principio a mí lo que me gustaría hacer hoy es trabajar un poco, ya que es un grupo reducido, trabajar un poco en algo que les va a venir bien a ustedes que tiene que ver con un cuadro que es sobre teoría del caso. Que al principio, o sea, no sé si el año pasado lo pudimos trabajar con los chicos que ya vienen laburando en el taller, o si por ahí se los mencioné al pasar, pero digamos, es un buen momento como para empezar a trabajar los casos que se nos presenten a través de un cuadro, porque ese cuadro nos va a permitir trabajar con la información disponible de cualquier causa penal, ¿sí? Ya sea de cualquier causa penal, ya sea de provincia, federal, y nos va a venir bien, ¿sí? Para sistematizar, porque ¿qué nos va a pasar en la vida real? Que muchas veces vamos a asumir, si somos fiscales, listo, está a nuestro cargo instruir toda la causa, hacernos cargo de las medidas probatorias y demás. Obviamente una investigación lleva su tiempo y puede pasar que se eleve la causa a juicio o que directamente se sobresea y no haya nada más que debatir. Y desde el lado de la defensa, perdón, cierro con lo de la fiscalía. ¿Qué va a pasar? Que a veces es el mismo el fiscal que instruye después hace el juicio o a veces por criterio del departamento judicial es otro el fiscal que realiza el juicio estrictamente. Y en el caso de la defensa, ¿qué nos sucede? Que cuando nosotros asumimos, a veces ya ha intervenido una defensa anterior, tal vez una defensa oficial, un defensor particular, a veces nos tocan causas pequeñas, pero otras veces nos va a tocar causas muy grandes, con mucha información, que para poder sistematizarla es importante que nosotros usemos algunas herramientas que tenemos a mano. La primera de ellas, ya la vimos la primera clase que tiene que ver con teoría del caso, ¿sí? Que fue obviamente un paneo muy general, muy básico. Podríamos estar muchas más clases hablando de teoría del caso, esta es otra más. Y la idea es que nosotros podamos poner todo nuestro conocimiento en cada causa y lo podemos trabajar de una manera, ¿cómo decirles?, profesional. Bien, yo les voy a mostrar primero un PowerPoint, ¿sí? Que no, me quedó pendiente de pasarles en relación a teoría del caso, y por otro, ahora sí el cuadro, y lo vamos a relacionar con la causa que vimos la vez pasada, que fue la noticia de los cazaviolines. Que si se la acuerdan, genial, si no lo vuelvo a pasar cortito, porque la idea es empezar a sistematizar esa información a través de estas herramientas, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. A ver si estamos bien. Acá. Bien. Ahí ustedes tendrían que estar viendo mi pantalla. A ver. Sí, se ve, Vero, Ahí. ¿eh? Perfecto.
Gracias, Emma. Bien, bueno, em, vamos a ver entonces teoría del caso, algo que había quedado pendiente, que si bien no me acuerdo si hice alguna referencia aquí o en el curso que doy los viernes, pero cuando habíamos hablado de teoría del caso, yo les había dicho algo así como que las partes tenían una manera diferente de presentar el caso y en definitiva que uno podía hacer una suerte de clasificación de la misma. Bueno, que lo estoy tapando, pero bueno, en definitiva esto que se ve acá es un tablero de ajedrez y lo que dice acá, esto que estoy tapando, dice estrategia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en realidad cuando nos llega un caso, cuando lo agarramos desde el inicio, todavía no sabemos de qué trata. O sea, ni bien se comete un hecho, se hace una denuncia, realmente empieza a hacerse toda una suerte de investigación y este tablero que aparece vacío de a poco se va completando con información, ¿no? Con movimientos, que después va a tener, digamos, si se quiere, una suerte de, vamos a tener las piezas definitivas una vez que la instrucción esté terminada y se tome la decisión de que esa causa vaya a juicio. Bien, una vez que termina de realizarse toda esa investigación y se elevó la causa a juicio, ahí ya las partes, sobre todo la fiscalía, tiene sí o sí la obligación de completar ese tablero con sus, digamos, sus alfiles, el rey, la reina, el alfil, o sea, cómo va a definir su teoría del caso, ¿sí? Su estrategia. Ahora bien, la estrategia es de las partes, ¿bien? No es algo que el juez les pueda imponer, ni a la fiscalía ni a la defensa. Obviamente, después, acá tengo que hacer un paréntesis, porque si bien no es el tema del día, sepan que, digamos, en algún momento tal vez vamos a hacer alguna referencia, pero sepan que si bien nosotros en general estamos acostumbrados a trabajar con el Código de Provincia, ¿sí? El nuestro, el Procesal Penal de Provincia, también coexiste con el Código LBN, el CPPN y luego con el CPPF, ¿sí? El CPPF, que es el del texto ordenado del 2019, es muy parecido, digamos, en lo medular, en lo adversarial, por lo menos es muy parecido al de provincia, ¿sí? Tenemos funciones claramente delimitadas, juez, fiscal y defensor. No obstante, en el código LBN, que todavía sigue vigente, ¿sí? En aquellos lugares en donde todavía no se aplicó el nuevo sistema, esa distinción entre fiscal, juez y defensa no está tan diferenciado, sobre todo entre la fiscalía y el juzgador, y hay algunas características particulares de ese código de procedimiento en particular. Bien, por eso hago esta salvedad. No lo vamos a ver ahora, vamos a pensar en un sistema adversarial, ¿sí? En donde cada parte tiene una función delimitada, el juez es el tercero imparcial, tenemos a la fiscalía o acusación y a la defensa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que dentro del proceso penal, vamos a ver que obviamente el sujeto obligado a darle, digamos, a darle causa a esa investigación es el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Ese Ministerio Público Fiscal, la mayoría de las veces va a estar solo, ¿sí? Va a estar a cargo de esa investigación y nada más. Y otras veces, por las particularidades del caso, va a suceder que va a intervenir otro sujeto procesal que lo va a acompañar, ¿sí? En la etapa de, por un lado en la etapa de investigación y por otro lado también en la etapa de juicio, que es la figura del particular unificado, ¿sí? Que puede ser individual o institucional. El particular unificado individual son, por ejemplo, si el caso es de un homicidio, obviamente de una persona que murió, los familiares, ¿sí? Que estén interesados en participar de ese proceso penal, ofrecer pruebas, pensar en testimonios que puedan llegar a dilucidar qué fue lo que ocurrió, bueno, pueden constituirse como particular unificado, tener la representación de un abogado de la matrícula y presentarse en el proceso penal, ¿sí? Supongamos que murió una persona y sobrevivió la esposa, bueno, la esposa puede contratar un abogado particular y estar en todo lo que tiene que ver con las diligencias probatorias, ¿sí? En el caso de que se presente ni bien arranca la investigación. También puede pasar que dentro de este procedimiento se presente un particular unificado institucional, ¿sí? Que eso es muy específico, tal vez no sé, los que viven en La Plata o los que, digamos, porque la Universidad de La Plata, bueno, hay casos que fueron muy resonantes, pero bueno, particularmente hace poco creo que fue el crimen de Monte, ¿sí?
en donde era un caso, no sé si alguno lo recuerda, pero era un caso de gatillo fácil, en el cual un grupo de personas, que en realidad eran, la mayoría eran menores de edad, iban circulando en un auto, ¿sí? En eh, una zona que se corresponde con el Departamento Judicial La Plata, iban en un auto y son perseguidos por la policía. Bien. No recuerdo concretamente si la policía o estaba en uso de un móvil policial o si iba con un auto particular. La cuestión es que arrancan la persecución, ¿sí? Con esa persecución se da una balacera y terminan muriendo absolutamente todas las personas que estaban adentro de ese auto particular, con excepción de una sola persona que sobrevive y que después declaran el debate sobre cómo sucedieron los hechos. Al principio, el primer relato que se tenía de esa causa por las noticias periodísticas es que aparentemente lo que había ocurrido era que era una persecución, que una persona había participado en un hecho delictivo y que la policía hizo un operativo cerrojo y de ese modo lo que se buscaba era, digamos, detener a esas personas. Después, con el tiempo, la investigación fue, digamos, eh, pasando a posteriores diligencias, que corroboró que en realidad las personas que estaban ahí no eran delincuentes, eran niños, eran la mayoría adolescentes que venían a un lugar, que se asustaron porque nunca entendieron quién los perseguía y que por eso se dieron, comillas, comillas, a la fuga. Bien, y la policía en ese contexto hizo uso del arma de fuego. Bien, en ese caso puntual, lo tengo presente porque, bueno, o sea, es un caso muy resonante. Participaron varios particulares unificados institucionales. Por un lado, la Comisión Provincial por la Memoria y por otro lado, la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Sí? La Comisión Provincial por la Memoria en general suele tener incidencia a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, particularmente siempre interviene en todo lo que tiene que ver con los habeas corpus, o sea, es como multifuero lo que hace, o sea, es decir, dentro del ámbito penal toma distintas áreas, ¿no? En cambio, lo que tiene que ver con violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos es un área específica que justamente le interesan los casos digamos, del Poder Judicial en donde están involucrados funcionarios policiales. Entonces, como en ese caso particular, digamos, los que estaban imputados eran policías, la provincia, a través de sus abogados, lo que querían era investigar qué era lo que había pasado. Entonces, por una cuestión de políticas digamos, de la provincia, se creó ese organismo y dentro de las áreas tiene esta área que es de violencia institucional, en donde abogados, cuando ven que hay un policía involucrado, tienen la obligación de constituirse como particulares damnificados en los procesos penales y pedir medidas de prueba, participar en el debate oral y demás. Bien. No sé si tengo un mensaje ahí, yo no alcanzo a verlo. No sé si tiene que ver con esto, si es alguna pregunta o algo, pero si no, sigo. Digo, para que se desmuteen. A ver. Ah, iban los policías en un patrullero, chocan contra un camión estacionado. Ahí está, aclaran. Institución Brewer, claro. Acá Carlos Zamudio hace referencia un poco da más datos de cómo habían sido los hechos y también las instituciones que participaron, ¿sí? Es decir, no solo en este tipo de casos, cuando interviene la policía, ¿no? Y están en carácter de imputados, van a ver que el juicio, el proceso penal, quiero decir, se empieza a complejizar y empiezan a aparecer distintos actores o distintos sujetos procesales que cada uno tiene, digamos, por las facultades que le otorga la ley, la posibilidad de investigar, ofrecer medidas de prueba, participar en el debate, ¿sí? Lo cual complejiza más la cuestión, desde la óptica de la defensa, por supuesto, porque digamos tenemos más personas que integran la óptica, o sea, la parte acusadora, que por supuesto seguramente si trabajan en conjunto, bueno, aparezcan nuevas pruebas o nuevas estrategias de cómo perseguir este tipo de casos. Pero bueno, esto se los Profe, menciono. Sí, perdón, no sé quién quería hablar. soy Roberto Rodríguez. Este, Sí. la ley de víctima dice también de que aparte de que pueden presentarse con abogados particulares, el Estado también como de pronto
al imputado le da una defensa oficial, ellos también pueden tener un abogado oficial que lo represente, no un abogado particular, de pronto si no tienen dinero. Sí, sí. Esa es la pregunta. Sí, gracias por la pregunta, Roberto, y te contesto. En relación a la ley de víctimas hay dos, una de nación y otra de provincia, y ahí lo medular es que a raíz, bueno, de una cierta modificación que se hizo en el ámbito legislativo, se le da mayores facultades a la víctima para que pueda participar del proceso penal, ya no como mero espectador, sino que el Estado le provee abogados del Estado que lo representen. A nivel federal está como hay un defensor de la víctima, ¿sí? Tiene ese nombre, defensor de víctimas, pero en Provincia de Buenos Aires, hasta donde tenía entendido, se estaba armando como todo un proyecto para que desde el Colegio de Abogados, por ejemplo, se capacite a abogados de la matrícula para que se especialicen, si se quiere, en esa materia, y luego, cada vez que tengan un proceso penal en curso, se puedan presentar. Yo no sé cuál es el grado de avance de esta normativa. Sí sé que eso se empezó a hacer a nivel estadual, ¿no? Como proyecto. Pero fuera de esos casos, puede tener un abogado propio que no provenga del Estado, ¿sí? Obviamente, tener la calidad de particular unificado, ¿sí? Le da la posibilidad de ofrecer medidas de prueba, de oponerse a determinadas cuestiones y demás, cosa que si uno concurre exclusivamente como víctima, no tiene los mismos derechos, ¿bien? Ni los quiero decirlo, el mismo ejercicio de derechos. Ustedes saben que esto se los menciono porque justo surgió ahora, pero tiene que ver con esto. En Provincia de Buenos Aires, cada vez que, o sea, a través de la ley de víctimas, cada vez que sucede un hecho penal, en el primer contacto que se tiene con la víctima, se le tiene que preguntar acerca de si quiere ser informada sobre el devenir del proceso. Dos respuestas, sí o no. Si dice que no, listo, no se la molesta más y ya está. Ahora, si dice que sí, que está interesada, se le va a pedir el número de teléfono, un mail de contacto y cada tanto que lo vaya actualizando. Y entonces, en todos aquellos en todas aquellas decisiones, ¿sí? Por parte de la judicatura que impliquen libertad del imputado, en todas tiene que ser escuchada previamente antes de que el juez resuelva. Esto es excarcelaciones, morigeraciones, prisiones domiciliarias. Bueno, esto como dato de color para que lo tenga, ¿sí? Pero bueno, me fui. Volvemos. Entonces, dijimos que la teoría del caso era de las partes, que en el proceso penal la acusación podía estar integrada por el Ministerio Público Fiscal, particular unificado, individual o institucional, y por supuesto por la defensa, ¿sí? En relación a este punto, a la defensa, bueno, me interesa así decirles estas cuestiones para ya después pasar al tema del día y tiene que ver con qué estrategias puede adoptar la defensa en un caso penal, ¿sí? Tanto defensa oficial como defensa particular. Ustedes saben que por Provincia de Buenos Aires puede tener hasta dos abogados, un imputado, ¿sí? Que lo representen de manera simultánea. Y, digamos, es importante tener en cuenta que cuando se diseña la estrategia del caso en sí, tiene que ver, por supuesto, con decisiones que toman los profesionales. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos dos grandes variantes. Bueno, podemos como defensa tomar una teoría del caso negativa o pasiva o una teoría del caso positiva. La teoría del caso negativa o pasiva, en líneas generales, está basada o sea, está basada por supuesto en la presunción de inocencia, eso rige todo el proceso penal, pero que lo que busca, en definitiva, es hacer foco en los puntos débiles de la teoría del caso de la fiscalía. Es decir, la defensa, cuando va a plantear su caso, previamente escuchó la fiscalía, ¿sí? Lo viene haciendo desde que inicia el proceso penal. Entonces, a la hora de tomar una teoría del caso definitiva, ¿sí? Puede asumir una teoría del caso negativa y decir, bueno, yo me voy a basar como defensa en los puntos débiles de la acusación, en todas aquellas cuestiones de las que no va a poder dar respuesta en el proceso penal, y voy a tratar de que se siembre en el proceso penal la duda razonable, cosa de que quien tenga que tomar una decisión se le genere tanta duda en relación a las pruebas que se van a realizar en el debate que no pueda llegar a una decisión de sentencia, ¿bien? Porque no llegue a certeza, que es lo que se necesita en el juicio oral y público.
Cuando la defensa asume una teoría del caso negativo o pasiva, no discute el hecho, no lo discute, sino que va a estar orientado a discutir otras cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la atipicidad de la conducta, o bien que el delito configurado, el delito que se indilgó, en realidad es otro, no es el que está diciendo la fiscalía. Estos dos ejemplos, que creo que la vez pasada se los dije. Supongamos que la teoría del caso de la fiscalía apunta a que una persona falsificó un documento, ¿sí? Supongamos un DNI, eso es un delito federal. Ese delito, sí o sí, la única manera de poder ser imputado es de tipo doloso, ¿sí? Es decir, el sujeto tiene que saber lo que está haciendo y, por supuesto, dirigir su voluntad en ese sentido. Bien, entonces, supongamos que en este caso la imputación sea hacer uso de un documento falso. Voy a cambiar el tipo para hacerlo en un ejemplo. Supongamos que una persona usa un documento falso cuando es parado en la ruta y la policía le pide los papeles del auto y su documento. Y él entrega su documento, el de él, pensando que es verdadero. ¿Sí? Supongamos que la defensa tiene que intervenir en este caso. ¿Qué puede plantear? Puede decir que el imputado no sabía que el DNI era falso, que él lo adquirió en la creencia de que era verdadero, que por esa razón no se le puede imputar el uso de documento falso, porque esa imputación, esa acusación, quiero decir, solo admite la modalidad dolosa. Bien. Bueno, yo les cuento acá un caso en Mar del Plata que pasó hace muchos años, por lo menos 15, en el año 2011 aproximadamente. Y bueno, ahora hay un cierto resabio, me parece que están en plena investigación también, pero tiene que ver con esto. En Mar del Plata, las licencias de conducir se emiten en un lugar determinado. Es decir, en ese lugar las personas tienen que rendir el examen, el teórico y el práctico, y si pasan el práctico, les dan la licencia. Bueno, ¿qué pasaba? Este es un caso real que sucedió en Mar del Plata hace ese tiempo. ¿Qué pasó? Que había toda una estructura piramidal, desde el jefe hasta todos los que intervenían en los distintos eslabones, que otorgaban esa licencia, que estaban todos arreglados y que hacían, coordinaban con terceras personas que estaban interesadas en adquirir una licencia y le decían, bueno, si vos me das tanta plata, yo te consigo la licencia en X cantidad de tiempo, que por supuesto ese tiempo era mucho menor de lo que necesariamente suele ocurrir. Estos trámites tardan, tienen un tiempo, porque obviamente tienen que hacerse distintas medidas, entre ellas no sé, los que manejan lo saben, pero por ejemplo lo de la vista y demás, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Que en una de esas causas estaba imputado Federico Val. Federico Val, el hijo de Carmen Barbieri, que es conocido, la farándula y demás. Entonces, la defensa de él lo que alegó en su momento fue que Federico Val estaba de paso en Mar del Plata, que necesitaba manejar y que le dijeron, bueno, dame esta plata y yo te la doy. Te doy la licencia. Pero él pagó creyendo, ¿sí? Creyendo que lo que le iban a dar era un trámite express de la licencia de conducir. Bien. Entonces, esa fue la hipótesis de la defensa. En este caso, sería una teoría del caso negativo, porque en realidad lo que le estaría faltando al delito endilgado es el conocimiento que él tenía sobre el hecho que se le estaba imputando. A él lo sobreseyeron de esta causa, ¿sí? No va pasó lo mismo con el resto. Pero ese sería un típico caso de teoría del caso negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, si bien está el hecho, yo lo que estoy discutiendo es que ese hecho es atípico. ¿Bien? Le falta un elemento determinante que vimos la vez pasada sobre teoría del delito. Otra cuestión que figura ahí como ejemplo es lo que va a pretender la defensa es probar que el ilícito, ¿sí? Que se prueba en el debate, es totalmente diferente al planteado por la fiscalía. Y esto no siempre están todos de acuerdo, pero sí decirles que pensemos en el típico caso de homicidio simple, es decir, artículo 79 del Código Penal. Bien, quiero llevarlos a todos a ese delito, porque es un delito que mayormente conocemos, lo vemos en la Facu y demás. Bueno, ¿qué sucede? Si la Fiscalía termina de investigar e imputa por homicidio simple, ¿sí? Artículo 79, sin haber hecho
ningún planteo subsidiario y a lo largo del juicio no se demuestra el dolo, la intención, sino que tal vez hubo un caso de imprudencia y demás, las defensas suelen plantear, ¿sí? En este caso puntual, que se absuelva de toda culpa y cargo al imputado. No admiten siquiera el homicidio culposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que planteó la fiscalía fue un homicidio simple, con dolo, dolo directo. Entonces, cuando en el juicio se prueba que sí, que hubo un homicidio, pero en realidad fue culposo, la fiscalía ya perdió su momento de acusar, ¿sí? Eso se hace en el requerimiento de elevación a juicio, se ofrece la prueba y toda la prueba que uno presenta en el debate se supone que está enderezado a demostrar ese hecho. Bien, si la fiscalía dijo homicidio simple y no planteó nada subsidiario, lo que suele hacer la defensa ante esta situación, cuando no se llega a acreditar el dolo directo y hay un supuesto de imprudencia o negligencia, dice, bueno, señor juez, yo pido la absolución. Acá no hay posibilidad de delito menor incluido ni nada. Esto como para ponerles un ejemplo de lo que suele pasar. También haciendo referencia a lo que tiene que ver con teoría del caso negativo-pasiva, lo que puede hacer la defensa es además de hacer discusiones de tipo jurídicas, hacer un planteo en cuanto a la evidencia disponible. Es decir, bueno, la prueba de cargo no alcanza para condenar, o bien la fiscalía fundó todo su caso en indicios, ¿bien? Indicios probatorios, que algo yo hice referencia a la de clase pasada, y que no son concluyentes en el resultado. Es decir, supongamos que se trata de un caso en el que la fiscalía no obtiene prueba directa de que sucedió un hecho, ¿bien? Es en el ejemplo que les puse la clase pasada, era cuando nosotros salíamos de nuestra casa y vemos a alguien corriendo que se va por la calle con sangre en las manos. Bueno, ese es un indicio de algo, no sabemos bien de qué. Por lo menos tiene sangre en las manos, pero después nos enteramos que al tiempo a esta persona le imputan porque cometió un homicidio. Bien, pero no hay nadie que Bien. pueda acreditar que esta persona mató a Juan, por ejemplo. Bien, Profe, entonces, sí, 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 Roberto, una pregunta. Dijiste que no se puede, una vez que comenzó la audiencia del juicio, ya presentar ninguna prueba porque todo se tiene que presentar antes de que comience la audiencia. Hasta el momento que comienza la audiencia es el momento de presentar la prueba. sí. Ahora, por el 379, el Mm, fiscal no puede agregar en la audiencia elementos de pruebas nuevos porque salieron esos elementos en la audiencia con testigos que de pronto que estuvieron ahí en la audiencia, lleva a que se tenga que presentar, modificar de qué es, cuál es la carátula, vamos a decir. mm. Sí, bueno, ahí estás hablando de otro supuesto Esa es en la pregunta. particular. Yo estoy hablando de la generalidad, ¿bien? Obviamente el código tiene casos excepcionales en donde dice, bueno, si acontece un hecho nuevo o nuevos hechos, bueno, en relación a este punto es un punto que se tiene que litigar, ¿sí? Supongamos, puede pasar, por ejemplo, que en el contexto del debate están citados 10 testigos y esos 10 testigos se mantuvieron durante toda la instrucción y llega la parte de debate oral y uno de ellos da un dato relevante que ni la fiscalía ni la defensa sabían. O sea, realmente es un hecho nuevo. Se dice, bueno, yo en ese momento, a mí nunca me llamaron a declarar como testigo, ¿no? Vengo a declarar, vengo a decir todo lo que sé y yo recuerdo que en ese momento cuando Juan mató a Pedro también estaba en la casa fulana de tal y nunca la llamaron y yo sé que ella se fue por miedo. Bien, supongamos que ese es un dato relevante porque a los efectos de acreditar el hecho en sí es un dato dirimente. Bien, y realmente es un hecho nuevo porque nadie más lo dijo, fue algo que surgió de ahí. Bueno, en ese caso puntual el código provee, o sea, especifica cómo se tiene que proceder en ese caso. Bien, no es lo que estamos haciendo referencia ahora, pero sí es correcto lo que decís de que obviamente en el código hay excepciones. Bien, yo estoy hablando del promedio en general de los casos. Pero está bien la pregunta. Muchas gracias. No, por favor. Bien, ahora estábamos diciendo, una cosa es controvertir algo relacionado con la teoría jurídica, otra algo relacionado con las evidencias, es decir, con el plexo probatorio disponible. Entonces, una estrategia que puede tener la defensa es controvertir la prueba de cargo
O bien, por ejemplo, si basó todo su caso en indicios, tal vez la defensa lo que busque es decir, bueno, estos indicios no llegan a una única conclusión, sino que amerita otra conclusión posible, ¿no? Eh, o bien que, digamos, no es coherente la teoría del caso que está planteando la acusación. Obviamente eso es muy particular, ponerles un ejemplo ya ahí se va complicando un poco más, pero sepan que, digamos, si una defensa va a trabajar sobre una teoría del caso negativa o pasiva, estos serían más o menos los caminos que puede llegar a adoptar. ¿Sí? En relación a la teoría del caso positiva, ¿sí? Acá voy a hacer mención a algo que por ahí va a servir para clarificar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de una teoría del caso positiva, ¿sí? La teoría del caso positiva de la defensa tiene que ver con un relato que brinda la defensa, ¿sí? Que da una hipótesis alternativa a la sustentada por la acusación. Bien, un ejemplo clásico de eso, legítima defensa. Bien, nada más que ahí no es solo o sea, no, la diferencia no radicaría en el relato en sí, sino en la teoría jurídica. Es decir, si Juan está imputado de matar a Pedro y yo como defensa quiero trabajar sobre la legítima defensa, seguramente no voy a controvertir que A mató a B, sino que lo que voy a centrar durante todo el juicio es demostrar si se dan todos los requisitos que habilitaban a mi asistido a proceder de ese modo, ¿sí? Si estaba legitimado por la ley para actuar de ese modo. Pero también puede pasar, porque ese sería un caso de justificación, ¿sí? Estamos hablando a la altura de antijuridicidad. Pero yo los quiero llevar a un momento anterior, que esto sí es más casuístico y tiene que ver con, por supuesto, las vicisitudes que presenta el caso. ¿Qué es qué es lo importante que ustedes se tienen que llevar de esto? Primero que, como volviendo sobre nuestros pasos, nosotros dijimos que el proceso penal es un proceso de partes, que es un proceso adversarial, el juez tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y esas decisiones las tiene que tomar sobre lo que le presentan las partes. Entonces, acá nosotros empezamos a hablar a la altura de derecho probatorio, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener una hipótesis acusatoria A y después vamos a tener una hipótesis defensista, ¿sí? Que es alternativa porque está dando otra explicación posible de los hechos. Y les cuento un caso, como para que se entienda. Tal vez los complico más, pero yo soy así muy de dar ejemplos. Les cuento. Bueno, en un caso que tramitó ante la justicia federal, bueno, uno de los que defendíamos estaba imputado por transporte de estupefacientes. Bien, ese es el delito. Pero en realidad el hecho que se le indicaba era que él había vendido un camión Scania para que se dirigiese a otra provincia, supongamos, no sé, Misiones, en Misiones completara la carga de estupefacientes, ¿sí? Mucha cantidad, y luego de completada la carga volviera a Mar del Plata y trajera, por supuesto, esos estupefacientes para después comercializarlos. Bien, entonces el hecho era haber aportado el camión para que se realice el delito. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cuál Sí. es el hecho y el delito en sí? Bueno, ese es el relato de la fiscalía, pero desde el relato de la defensa lo que se planteó, por eso es una teoría del caso alternativa o hipótesis alternativa plausible, porque bueno, esto va a tener distintos nombres, pero tiene que ver con esto, que en realidad, si bien nuestro asistido vendió un camión, ¿sí? Era un camión Scania y lo vendió a determinadas personas, él lo hizo sin saber cuál era la finalidad que le iban a dar. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Entonces, ahí el juez va a tener que decidir en dos hipótesis. O ese camión se usó con la clara finalidad de traer droga, o ese camión se vendió como parte de un negocio lícito, amparado por el derecho civil. ¿Me van siguiendo? Entonces, nosotros tenemos hipótesis acusatoria, hipótesis defensista. ¿Por qué es importante trabajar con esto? Porque cuando el juez
tiene que tomar una decisión sobre estas teorías del caso, no puede decir me convence una u otra. Tiene que explicar de manera fundada por qué llega a esa resolución. Bien, es decir, desde la óptica del hecho probatorio, si hay otra hipótesis alternativa plausible, en este caso el de la defensa, el juzgador, que en definitiva es el que toma la decisión, tiene que explicar cuál es el fundamento que a él lo lleva a convencerse de que los hechos sucedieron de esa manera y no otra. Bien, entonces ahí lo importante va a ser es, además del relato que hace cada una de las partes, es cuáles son las evidencias que sirven para acreditar una teoría u otra. Es decir, la fiscalía tiene que acreditar, ok, listo, vendió el camión, pero él sabía que lo vendía para transportar la droga. Entonces toda la prueba tiene que basarse en todos los conocimientos que él tenía, que el imputado tenía cuando vendió el camión. Bien, y desde la óptica de la defensa, como está planteando en hipótesis alternativa, lo que tiene que probar es que esta persona, ¿sí?, siempre tuvo la clara finalidad de realizar un negocio jurídico lícito, un acto jurídico lícito. Llámese compraventa, alquiler de camión, lo que fuese. Bien. Entonces, esto es importante manejarlo porque ya sea que hagamos simulacros de audiencias o después ustedes el día de mañana tienen que litigar casos, el juez que a ustedes les resuelva el caso les tiene que explicar por qué elige un caso y no otro. ¿Bien? Perdón, me fui como muy, fui muy efervescente, pero realmente a veces las decisiones judiciales le faltan esta fundamentación de por qué llegan a una conclusión u otra. ¿Bien? Bueno, este era el power que a mí me faltaba darles la vez pasada. Después se los voy a compartir por el grupo. No sé si están todos en el grupo, de los que están conectados, pero bueno, cualquier cosa me... Ahora voy a dejar mi... Perdón. Ahora voy a Profe, dejar mi puede ser, teléfono. Sí, perdón, no puede sé quién ser habla. Roberto. Sí, Primero los ejemplos que ponés, no, está buenísimo porque se entiende más fácil. Y después, debe haber diferencia de que si era propietario del camión o lo alquilaba, ¿no? Porque si lo alquilaba, él sigue siendo, o sea, es titular de ese camión que él usó. Podía desconocer para qué se lo iba a usar, ¿no? Pero si es propietario y lo vende, ya está desligado. Él lo que hacen ya con el camión no sería lo mismo, tal vez, ¿no? claro. Es Bueno, la. ese es uno de los ejes por los que pasó el proceso. Es decir, en Ajá. realidad en el proceso lo que se daba, esto ya contesto porque me consultó el compañero, ¿no? Pero en realidad esto pasaba por, ¿cuál era el eje de la cuestión? Que en realidad los compradores, eso sí es muy técnico, pero en definitiva, o sea, eh, el asistido tenía la intención de vender el camión. Los compradores no le pagan todo el precio, le pagan una parte. Bien, entonces, a raíz de esta seña que le hacen, él les entrega el camión y iban a terminar de celebrar el contrato del acto jurídico con una entrega de dinero que los compradores del camión le iban a dar. Bien, eso es todo. Ese es el hecho. Entonces, obviamente, lo que se discutía era si cuando nuestro asistido había firmado los 08, aunque sea de manera provisoria, los había firmado en la creencia de que se iba a usar con una finalidad delictiva o si simplemente él lo entregó como parte de un negocio común y corriente de los que se suelen hacer en ese ámbito. Bien, da para bastante, pero bueno, esto me sirve para poder explicarles la diferencia entre teoría del caso negativa y teoría del caso positiva. Bien, bueno, ahora lo que yo les quiero mostrar, así podemos trabajar con el caso que nos quedó pendiente la vez pasada, que nos llegamos y que igual algo comentamos, pero bueno, tiene que ver con este cuadro que eh, creo que mayormente suele estar en los libros y si no, bueno, se los comparto, pero que en realidad tal vez sería interesante que ustedes comprendan por qué es importante trabajar con estas herramientas. Primero porque si ustedes ven lo que les estoy proyectando, ustedes
lo que van a ver son tres columnas, una que dice elementos teoría jurídica, otra teoría fáctica y otra teoría probatoria. Y en la primera parte tenemos acusado, víctima y tipo penal considerado. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, obviamente, distinguir quiénes son los sujetos procesales, quién está como imputado, en qué calidad, si es autor, coautor, partícipe, lo que fuese, quién es la víctima del hecho, ¿sí? Porque obviamente, a ver, todo delito, en líneas generales, tiene un bien jurídico protegido que es afectado cuando se comete un ilícito penal, sea seguridad pública, sea integridad personal, integridad sexual. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar con este cuadro cuando tenemos que abordar casos penales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tipo penal considerado, por supuesto que estamos hablando del delito que vamos a investigar, es decir, del delito del que viene imputado nuestro asistido si somos defensor, o si bien estamos desde la acusación, ese hecho que nosotros venimos investigando, ¿cómo lo encuadramos? ¿Sí? Por eso es tipo penal considerado. Dentro de los elementos de la teoría jurídica, acá están mencionados solamente tres, que obviamente esto va variando porque tiene que ver con el tipo penal en cuestión, ¿sí? En el caso del homicidio simple, bueno, uno podría decir, bueno, el 79 dice el que matare a otro. Entonces yo tendría que poner el acusado quién es, la víctima quién es y el tipo penal considerado. Pero con eso solo no me va a alcanzar porque yo voy a tener que empezar a trabajar con los hechos que tiene el caso y por supuesto con la evidencia disponible. Los hechos, nosotros dijimos, o sea, tendríamos que trabajarlo acá en teoría fáctica, nosotros cuando nos llega un caso tenemos que tratar de abordarlo desde la óptica de la proposición fáctica. Ese hecho, ¿cómo se va desagregando? Es decir, hacer un relato breve del hecho, circunstanciado en tiempo y espacio, que me permita, obviamente, poder encuadrar ese hecho en un caso penal, ¿sí? Entonces, este cuadro que yo se los comparto es a los efectos de que pensemos en el caso de los cazaviolines, ¿cómo trabajarían ustedes el caso si ustedes fueran fiscales o defensores? En este caso puntual, la hemos visto desde la óptica de la fiscalía. Así que lo primero que tendríamos que abordar es desde la óptica de la fiscalía cuál es el delito, ¿sí? Dentro de ese abanico de posibilidades que nos da el Código Penal y en definitiva si yo considero que sea un delito o dos delitos, si hay concurso, no hay concurso o lo que fuese, bueno, ¿cómo se traduce eso en este cuadro? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende el cuadro? Eso como principal. Ahora, lo que yo les propongo es que en estos son 5 menos 10, que unos minutos que ustedes tengan, no sé, todos vieron el caso de los cazaviolines, pues hay alguno que no lo ha visto, de los que están acá. Se desmutean y me avisan. ¿Lo vieron todos? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿Me contesta? Sí, profe, se vio. ¿Alguno necesita que lo pase o se acuerdan? Porque en sí, yo lo primero que necesito es 10 minutos para ustedes, para que lo piensen, lo razonen y nos volvemos a conectar o se vuelven a poner la cámara, para que ustedes, de los hechos que nosotros vimos la primer clase, que ustedes, la tarea es, primero, cuál es el delito que ustedes imputan, pero no privación, taca, taca, no, artículo determinado, porque después conforme a eso vamos a ver cuáles son los elementos de ese delito, de ese tipo penal, y luego vamos a desagregarlo en el cuadro, ¿sí? O sea, tiene que hacer un análisis conforme a todo lo que charlamos la clase pasada. Entonces, nos podemos centrar en dos variantes, ¿sí? Por un lado, ustedes recuerdan que este grupo de cazaviolines había un hecho por el cual ellos terminaban siendo detenidos, ¿se acuerdan? Que era que se habían contactado con alguien, con un señor, que este señor había sido convocado a un departamento en la creencia de que se iba a encontrar con una menor de edad, ¿sí? Cuando va al lugar, lo agarran los cazaviolines y le pegan entre todos, o entre algunos de los que se ve en el video, ¿sí?
Y no sé, hay algunos, de acuerdo a lo que se vio en el video, los comentarios que se hacían era que algunos los obligaban a comer materia fecal o a vestirse o a decir determinadas circunstancias. Bueno, eso se los tiro como datos para que ustedes puedan encuadrar correctamente la figura penal. Bien, tengan en cuenta la cantidad de personas que intervienen para poder hacer una correcta calificación legal. Para eso es importante que de ese relato ustedes traten de hacer algo breve del hecho. Bien, si tienen que inventar fechas, invéntenla. El tema es que esté lo central, que de determinada fecha a determinada fecha, un grupo de personas se puso de acuerdo para realizar cada actividad, que tal actividad consistió en tal, que la finalidad era tal, o sea, hagan el relato como ustedes crean, ¿sí? El que salga, pues seguramente va a variar en alguno y otro, pero la idea es que hagan un relato, elijan de ese relato cuál es el delito que ustedes creen se va a aplicar acá, ¿sí? Y luego, definido eso, vamos a trabajar en las evidencias disponibles, todo lo que tiene que ver con teoría probatoria, ¿sí? Entonces, vamos a darles 10 minutitos para que ustedes se organicen y de paso podamos hacer eh, una exposición entre todos y vamos viendo cómo se va completando este cuadro. ¿Les parece? Hola, buenas tardes, Vero. Disculpa la molestia. Yo no lo llegué a ver. ¿Por casualidad lo pasaste con un videíto, una filmación o por escrito? No, lo pasé por un video, pero igual lo puedo pasar, ¿eh? No te En das problema. compar- Ahora lo paso. o compartir en el grupo y después lo veo tranquila para no retrasar a mis compañeros. Si no, ¿se podrá compartir por WhatsApp? Así yo después lo veo tranquila como vos consideres. Mira, yo lo que voy a hacer es esto. Lo voy a compartir por acá. Así lo van mirando, capaz que surge un dato que a ustedes les interese y además lo comparto por el grupo, así les queda. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, lo empiezo a reproducir y en 15 minutos nos vemos. Bueno, ¿quieren unos minutitos más o ya están? Como para completar el cuadro y a ver y empezar a debatir sobre el caso. Unos minutos más puede ser, profe. Dale, sí. Bueno, y 10, Gracias. son 17:04 y 10 nos volvemos a ver. Listo, gracias, profe. No, por Roberto, favor. Bueno, bueno. gracias. ¿Se hizo cagada? No, no hice cagada. Hablamos de equipo y no somos equipo. No, no es que no somos equipo, Robe. El tema es diferente. Cuando vos decís, Hay polémica acá en el equipo, che, ¿qué pasa ahí? No se peleen. Ah, me hacen acordar los de atrás. Se andan amotinando por Sí, ahí. están. Está por volver un motín ahí en. Ajá. Bueno, bueno, mientras se van organizando, voy a proyectarles el cuadro, así este cuadrito va empezando a tener un poco de forma. Bien, ahí está. A ver si los puedo ver acá. Está, ah, no, esto, ahí estamos. Bueno, a ver, la idea sería que acá, obviamente, con total libertad, ¿sí? Todo aquel que desee participar se desmutee y tranquilamente podamos empezar a completar entre todos este cuadro, ¿sí? Así que bueno, de acuerdo a las consignas que les di, la idea era poder trabajar sobre el caso de los cazaviolines. Así que, de acuerdo a cómo está diseñado el cuadro, lo primero que habría que empezar a discutir es qué delitos o qué delito creen ustedes que estaría involucrado dentro de esta plataforma fáctica.
El que quiera participar se desmutea y listo, no hay problema. Lo escuchamos. Delitos, uno es la privación ilegítima de la libertad, que es es uno de los elementos. Ujú. ¿Qué artículo Igual, estamos hablando? Tengo que ¿Lo buscarlo en el tenés? Código Penal, en este momento no lo tengo a sí, la mano. privación ilegítima es el 141, pero yo lo encuadraría No, en el es el artículo 142, 142, 142 bis, inciso inciso 6. 5. No, No, 6, porque se hace, el hecho es hecho por 3 o más personas. Bueno, esperen, bueno, vamos por parte. Emanuel me lesiones, dice, ahí voy, Lino, ahí voy. Primero, Emanuel me dice el 142 bis, inciso 6. el 6. 6. Y Bueno, ya esta es dije, la primer, bueno, esta es En la primera concurso teoría del con, caso. en Sí. concurso con lesiones, creo que es el 89 lesiones, no me acuerdo. Espera. Yo Ya lo busco. puse Sí, 142 bis como el compañero, el pero en concurso concurso real es. ideal con el secuestro extorsivo también, porque después vi que le pedían a la familia dinero. No, eso ok. entraría en otro plan, pues, ¿no? Esperen, vamos a organizarlo. El Primero, robo sí an- sería ahí. ahí voy, Lino, pará, bancame un chiquitín, así organizamos, porque como son varios tipos penales, hay que ver eh, a qué conclusión llegamos. Puede ser que no coincidamos o puede ser que haya distintas posturas y el tema está en justificar. Estaba con la compañera que decía que es el 142 bis más el secuestro extorsivo, que el secuestro extorsivo, ahí me estaría faltando el artículo. Corrupción agravada, amenazas, Bien, bueno, vamos a humillación, dejarlo planteado ahí como ilícito, segunda, artículo Sí, pero ahí no, 115. no, profesora, no, no habría secuestro extorsivo, sino hay una suma de dinero que piden los secuestradores, supuestamente. bien, ahora En el igualmente video vamos, decía que sí pedían dinero a la familia, a cambio de no bien, divulgar la información. Yo lo puse en concurso ideal igual, porque más para mí los hechos eran más del 142 bits, pero concurso ideal. Claro, yo Bien, bien, esperen, y me faltaba la postura del Lino o de la unidad 26, así vamos desarrollando y tratando de completar este cuadro. Lino, ¿ustedes qué decían? O sea, ¿están todos de acuerdo o hay alguna disidencia ahí? claro, nosotros eran el artículo 142, inciso 5, enfrentan lesiones ante el artículo 89 y 91 del Código Penal. Coacción agravada, artículo 149 bis y tercero del Código Penal. Posible asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y si se demuestra que operaban como organización criminal, estructurada para delinquir, aunque no está confirmado las fuentes, elementos legales subjetivos y activos. 5. Imputados: Brandon Maldonado, Janina Rivarola, Alexander Ferreira, Juan Casinaba y un menor de 17 años. Sujeto pasivo: la víctima, de 42 años, el 3 de marzo del 2025. Acción típica: contactar víctimas mediante perfiles falsos en redes Para, sociales y así. hacemos una pausa ahí, Lino. Perdón, que te interrumpa. Porque si no ya nos vamos a desagregar la información. Entonces, yo por ahora me quedo con la calificación legal que me mencionaste, que me dijiste Sí, 142 bis, inciso 5 lesiones del sí, 89 y 91, sí, 149 bis ITER, coacciones sí, agravadas, ah, 210 asociación ilícita. sí, elementos ¿Esto es que legales. en concurso ideal, real, cómo sería? Concurso real, para mí es un concurso real, no ideal. Bien, bueno, ok. Si no hay nadie más que quiera emitir su opinión, estas serían las tres teorías del caso de la Fiscalía que vamos a tratar de buscarle, digamos, un análisis integrado, ¿no? Un análisis integral quiero decir de acuerdo a la teoría del caso, ¿sí? Vamos entonces con la primera, que era el 142 bis inciso sexto más lesiones.
que sería, porque tal vez no todos lo tienen, 142 bis. Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere o ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o un tercero a hacer no ser tolerado en contra de su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. La pena será de 10 a 25 si, y ahí sería el inciso sexto, cuando participaren en el hecho tres o más personas. Ok, bueno. Entonces, en el inciso sexto, yo tengo tres o más personas. Y acá estamos hablando de una pena en expectativa de 10 a 25 años. Bien. Bueno, y esto lo que no me Profe, acuerdo es, perdón, si las lesiones eran en concurso ideal o real, no me acuerdo. Esta que era la Para de mí es Emma. ideal, se hace todo en el mismo ilícito, por ende. Sería ideal, en mi opinión. ¿Y lesiones de qué tipo? ¿Leves? O... Y sí, leves porque ninguna termina dañando permanentemente eh, a la persona. O sea, son lesiones que son machucones y pequeños daños. ¿No Por habría lo que que sé. agregarle el agravante de la participación del menor? A ver, ¿dónde estaría el agravante? 41 del Código Penal, 41 cuater. El cuáter por el menor. A ver, vamos al 41 cuáter. Si lo tenés ahí, genial, lo lees y si no, lo buscamos. Sí, acá lo tengo. A ver, Artículo 41, cuater. Cuando alguno de los delitos previstos en este código sea cometido con la intervención de menores de 18 años de edad, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que hubieran participado del mismo. Bien. Sí, tercio del yo también mínimo. concuerdo con la compañía. Bien, entonces vamos a empezar a desagregar la info. Bien, vamos a trabajar sobre esta primera plataforma. Sería el Profe, 142 bis, que profe, sería PIL, vamos a ponerle así, privación legítima de la libertad, agravado, no, perdón, el inciso, sí, agravado, que sería el inciso sexto, claro, con eso se va a resolver. profe, que sería Youtuber intervención de tres o más personas, más la agravante del artículo 41 cuater, que es cuando el menor sea menor, cuando intervenga un menor, que ese menor sea de 18 años, agrava las penas en relación a los mayores. Que ahí lo que dice es un tercio del mínimo, ah, mínimo y un medio del máximo. Bueno, acá, si van, esto ya es algo que ya es periférico porque es más una tarea del juez. Nosotros ya habíamos dicho que solamente tenían en consideración el 142 bis, inciso sexto, la pena era, acá vamos a hacer el corte, hasta acá, la pena profe, es de 10 a 25. Bien, entonces si la norma incrementa por la intervención del menor, tenemos que hacer un tercio del mínimo y la mitad del máximo, que ¿No se es de agrava. 15 a 25, No, profe? el agravado es de 5 a 15. Eh, ¿Cuál es? Perdón. Por lo que yo tengo, guarda, capaz que no, no, mi está bien, no diga código penal 25, esté tenés razón. mal, pero dice, cuando participare de tres o más personas, la pena será de 15 a 25 años de prisión o Ah, reclusión. bien. De 15, perfecto, si yo noté mal, 15 a 25. Y la No, agravante no, está bien, un tercio Sí, del después del mínimo y un inciso medio. dice, no, está confundido. Después del inciso dice, la pena será de 15 a 25 años y la prisión, de prisión o reclusión si el hecho resultara con la muerte. O sea, se eleva de 15 a 25 si hay muerte de la persona, si no es de 10 a 25. Entonces estaba bien, ok. Bueno, entonces, acá sería 10 mínimo
25 máximo. Y este es máximo. Bueno, ustedes ven que ya solamente si nos paramos acá ya estamos hablando de una pena altísima. Bien, para todos los Profesor, mayores que participaron. Ahí voy, todos los mayores que participaron. Si a esto le agregamos la resultante, acá ya acá me excede las matemáticas, pero lo que habría que hacer es aplicar un tercio del mínimo y la mitad del máximo, que por ahí en el máximo es 12 años y medio, que acá sería 25, 12,5. Y que Y en el mínimo son 3 años más, un poquito más de 3 años. Para el sí, mínimo son 13 años y 4 meses. Claro. bien, 13 años y 4 meses mínimo. Bien. Bueno, no sé si se entiende algo de lo que estamos escribiendo, pero bueno, esta sería en principio nuestra escala penal. Ahora bien, vamos a hacer un primer análisis de esto. Si nosotros partimos de esta imputación, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que al ser una pena muy alta, es de cumplimiento efectivo, ¿sí? Eso como dato, ¿bien? Estamos hablando de que el mínimo arranca de los 13 años y 4 meses. Bien, con lo cual ya ahí vemos que si uno, bueno, esto ya nos vamos de tema, ¿no? Pero si uno quisiera pensar en cuál sería la situación procesal de estas personas durante el proceso penal, seguramente el fiscal, bien, pida la detención y luego la conversión de la detención en prisión preventiva. Y uno de los fundamentos sea la pena en expectativa, ¿sí? Bien, pero bueno, eso como dato de color. Ahora bien, dentro de esta teoría jurídica, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar un primer elemento. ¿Cuál sería? ¿Cómo relata el 142 bis el hecho? A ver si se animan. Que sustrajeran, retuvieran o u ocultaran. Bien, ¿acá qué les parece que va a ser? Que retuvieran. Claro, que Bien, retuvieron. bien, este es el elemento número uno de este delito. Bien, retuviere. Después, ¿cuál sería? El del fin de obligar a hacer o no hacer o tolerar contra su voluntad. Casiva y el menor de 17 años analizan la coautoría En de este caso grado. sería tolerar más que. ¿Cómo sería, perdón? Tolerar y hacer, porque en un momento lo hacían dar vueltas, gateando y todo eso. Sí, decir pío, pío, hacer. Bien, bien. ¿Y con esto ya estamos o falta algún elemento? Claro, ahí sería, por ejemplo, si nosotros nos basáramos exclusivamente en el 142 bis, claro, acá, esperen. Claro, el 142 bis, pelado, dice que una de las acciones típicas es retener y que sea con esa finalidad. Bien, La otra es que sean 3 o más personas las que lo retienen. claro, Para acá el que elemento 3 en realidad igual sería el el inciso agravante, sexto, claro. agravante. Bueno, y después, ¿qué más? Y después está la otra agravante que tiene que ver, vamos a agregar otra, que sería la del 41 cuater que leyó la compañera, que me lo voy a anotar acá. Bien, ahí. Menor de edad. Profe, los 5 entran en la coautoría del hecho. Porque Pero los todavía 5 no, son. todavía no estamos hablando de la coautoría. Vamos por partes y nos organizamos porque así vemos si este cuadro tiene sentido o no. Bien, entonces,
La víctima, vamos a poner un nombre, el señor que aparece en el video, vamos a ponerle un nombre, Juan, que obviamente va a tener un apellido y datos personales. Los acusados tenemos, como no tenemos los nombres, o si lo sabemos vamos a hacerlo más resumido, lo que sabíamos era que intervenían tres hombres, una mujer, todos mayores, más un menor de edad. Bien, esto en principio, Sí, salvo que en realidad sería acá, el que alquilaba la propiedad, sí. que fue arrestado. Total Vamos serían a, seis. vamos a circunscribirlo a tres hombres y una mujer para este proceso penal, porque recuerden que respecto al menor de edad tendría que ser régimen penal juvenil. Vamos a dejarlo acá, porque si no nos complicamos mucho. Pero bueno, Ujú. en principio, en los elementos de la teoría jurídica, que sería el PIL, nosotros tenemos que decir, bueno, el elemento jurídico, retener, la acción típica retener, ¿cuál sería la Sí, proposición fáctica que acredita que sí. alguien retuvo a otro? No sé si me explico. El verbo es retener. ¿Cuál sería la proposición fáctica? Relato del hecho. Mm. ¿Se animan? Lino, ¿querés decir ¿No algo? entraría en la asociación ilícita, profe? Ahora vamos con la asociación ilícita, pero yo preguntaba en Profe, relación al verbo típico retener, ¿cuál sería Sí. la proposición fáctica de ese verbo típico? Ah, perdón, Agustina, no sé quién quería hablar. sí, yo iba a decir que lo pusieron un punto de encuentro para encontrarse con este hombre y no sería sí, lo forzaron a que vaya a la vivienda donde se encontraban y lo retuvieron ahí, sin Bien, darle lugar a que pudiese salir. bien, entonces, vamos a hacer, yo te escuché, Agus, sería el día X, vamos a poner, no importa qué día, A, B más C más D, que serían los cuatro adultos, ¿sí? Sí. Citaron a Juan, vamos a ponerle un nombre a Juan, a un departamento. Em, a ver, ahí habría que completarlo. ¿Para qué lo citan a Juan al departamento? Para una emboscada, para Pa- después emboscarlo y poder secuestrarlo y ahí comenzar de todos este, las torturas y las lesiones contra ellos, contra él, contra la víctima, ¿no? A eso. Bien, pero recordemos en el relato, ¿para qué lo citan a él? Él va al departamento ¿por qué? Pensando que iba a Lo tener un hacía- encuentro Amoroso. con una Con menor. una Ujú. menor de edad. Bien, La carnada sería eso. Por eso le decían la carnada a ella. bien. Porque Entonces, si vamos asesinaba a a... una menor, Ok. Bueno, entonces sería el día X, A más B más C más D, citaron a Juan a un departamento para tener un sí, encuentro con una menor. sí, Esa sería la proposición fáctica número uno, o sea, todavía no estamos acreditando retener. sí. Una vez en el lugar, podemos decir, una vez en el lugar, no lo dejaron salir, podría ser. Sí. A más B más C más D privaron, sí, no lo dejaron saber. Claro, lo privan de la libertad, no lo dejan salir, lo retienen. Bien, ahí ya, Utilizando la recién ahí, fuerza. ¿cómo? Perdón, ¿usando qué? No, no, nada, está bien, está bien. Bien. Bueno, entonces, para el elemento uno retener, bien, to- lo- hablamos en dos proposiciones fácticas, porque en realidad integra el relato del hecho, pero lo escindimos en dos momentos. El primero, que el día X, A más B más C más D, citaron a Juan a un departamento para tener un encuentro con una menor. Una vez en el lugar, A más B más C más D, no lo dejan salir. Hasta ahí tendríamos la proposición fáctica que se condice con retener.
Ahora bien, Bueno, vamos al tema de las evidencias, de la teoría probatoria. ¿Eso con qué se probaría, de acuerdo a lo que tenemos en la causa? Con el testimonio de la víctima y el Bien, video. testimonio de la víctima. Y vamos a poner videos de YouTube. Y las redes sociales, se puede utilizar los celulares como elemento de prueba. En el caso de que se hubiera subido a alguna red social, No, por el tema de que se no, contactaban con la víctima mediante la red social. Claro, los mensajes. ah, claro, los mensajes, las charlas, las conversaciones que había previas antes de ser como No emboscados, acredita ¿no? retener, pero acredita el encuentro. entonces, claro, entonces lo primero que tenemos que acreditar es el encuentro. Entonces sería que se encontraron, se acreditaría con el testimonio de la víctima, con el video de YouTube, que es el que lo está bien, que es el que vimos recién, y las redes sociales o el mensaje que le mandaron. Mensaje de texto, vamos a ponerlo. O WhatsApp, lo que sea. Hasta ahí son todas evidencias. Ahora bien, vamos a probar la proposición fáctica una vez en el lugar, A más B más C más D, no lo dejaron salir. ¿Eso con qué lo probamos? Con el video. Con el video. Y el testimonio de la víctima. Video, bien, más testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima estaría fundamentado por el video. Tendría sustento por el video. Bien, Claro. Sí, sí. ahí. Entonces vamos a Bueno, borrar esto. Bueno, el hasta ahí testimonio vamos de a la- dejar. por los videos, profe. ¿Cómo? Perdón, no escuchó. El testimonio de la víctima estaría sustentado por los videos y las grabaciones. También. Entonces por ahí podríamos tener, pensémoslo en términos de prueba, declaración Claro, testimonial de la víctima y prueba sí, documental, video y prueba secuestrado. documental. Claro, y Bien, los videos, no se olvide que cuando la policía llega, ingresa, secuestra, pericial, todo, videos, pendrive, netbook, y ahí encuentra después, haciéndose la pericia de todos esos elementos secuestrados, el perito va a encontrar más elementos probatorios que indican de que eran subidos de otros videos y que habría posibilidad de más víctimas que no hayan declarado bien, todavía. bien. Bueno, por ahora vamos a dejarlo en términos genéricos ahí en video, pero es correcto, sí. Ahora veamos el segundo elemento que tiene que ver con esto que dijimos, que la finalidad era obligar a hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Ahí nos estaría faltando la proposición fáctica o proposiciones fácticas, si son varias, no sé. ¿Ahí qué les parece? Y el tema de que es Claro. golpeado y que le inducen a comer sus heces y hacer otras, gatear y otras cosas. Bien, Nuevamente con videos lo va a sustentar, porque los Sí, también videos se son... puede, si Podría hubo un ser que peritaje lo sobre la persona y obligan todo eso. a hacer o tolerar actos humillantes. bien. Aparte de las lesiones, Actos humillantes es correcto en términos conceptuales, pero recordá que si estamos hablando a la altura de teoría fáctica, tendrían que ser datos objetivos, porque algo humillante sería algo conceptual y por ahí la defensa te podría cuestionar, bueno, pero ¿qué es humillante? Más allá de que es correcto lo que decís, pensándolo en términos de litigación, por ahí desagregar, ¿por qué es humillante? O sea, no sé quién había dicho que lo obligaban a decir pío pío. Bueno, vamos a poner eso. Lo obligaban a decir pío pío como una proposición fáctica y la otra lo le hacían comer sus comer heces. sus heces. Bien, eso que vendría en el artículo 91, profe, las golpizas, torturas, como sumergir la cabeza en un inodoro o forzar a ingerir excremento, causaron daños físicos y psicológicos. Estas lesiones no son suicidiarias, sino que se configuran
como un delito autónomo, aunque en concurso real, artículo 55 del Código de la Provincia. No, artículo 55 del Código Penal. Con la privación Parlamentos. de la libertad, que son hechos independientes. La privación de la libertad se consuma al restringir la libertad, mientras que las lesiones se consuman al causar daño corporal. Bueno, Concurso por eso, real. pará, vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte. Por ahora, por ahora, estamos hablando de el PIL, de la privación ilegítima de la libertad. Bien, Sí. dentro de esa privación ilegítima que ya lo estuvimos trabajando, que dijimos, dentro de todos los verbos típicos, implica retener, retener, que por eso trabajamos, ahora estamos trabajando que lo retienen y lo obligan a hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Ahí estamos desagregando la información y estamos diciendo que lo obligaron a decir pío pío y le hacían comer sus heces. ¿Está? Hasta ahí. Las Y lesiones y demás lo vamos a tratar después, porque sería otro tipo penal, en el caso de que consideremos que son independientes. Pero por ahora vamos a centrarnos acá. Ahora, Bueno, elemento 3, el inciso A, la agravante, que era intervengan tres o más personas. Tres o más. Bueno, acá cómo sería la proposición fáctica de esta agravante, el inciso sexto. Y puede ser que A más B más C más D tenían un perfil en Instagram en común y se observan en el video agrediendo a la víctima. Más simple, porque es el hecho. ¿Cómo pruebo? O sea, ¿cuál sería en realidad? porque había más Para de ser claros. había tres, cuatro personas en el mismo lugar generando el hecho. Bueno, en el hecho intervienen, y ahora sí, intervienen A, datos personales, B, datos personales, C, datos personales y D. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la agravante dice tres o más. Entonces yo acá tengo que decir, en el hecho intervienen cuatro personas, que son las que nosotros mencionamos, las adultas, ¿no? Es decir, esas personas son adultas y son A, B, C y D, bien por ponerle un nombre. Ahora, ¿cómo se prueba esta agravante? Que por ahí ya Ah, es medio y sí, con reiterativo. el video y el perfil de Instagram. Puede ser. Video, testimonio de la víctima, perfil de Instagram. Testimonio, perfecto. Bien, bueno, más o menos vieron que a veces la evidencia se va repitiendo, que por ahí sirve para probar más de una proposición fáctica. Y elemento 4, bueno, cuando intervenga un menor de edad. Y acá ya es más específico. En el hecho intervino, vamos a poner un nombre, Matías, de 16, 17 años de edad. Y acá, de acuerdo a lo que vimos, se acredita con el video. Con el video. Y también, obviamente, la declaración de la víctima. Bueno, más o menos este cuadro, esperen que- ahí está, lo quiero correr. Bien, entonces, vieron que en este cuadro recién solamente trabajamos sobre el PIL y sobre el agravante. Bien, entonces, trabajamos uno de los aspectos que tiene que ver, tal vez, si se quiere, con uno de los delitos más importantes, ¿no? Que engloba todo. Entonces vieron cómo trabajamos teoría del caso, teoría jurídica, teoría fáctica y teoría probatoria. Bien, ahora lo que tendríamos que discutir, y ahí sí ya los escucho, es otras teorías que fueron surgiendo, ¿sí? Concretamente, a ver si tengo espacio, concretamente la pregunta es, ¿hay lesiones? ¿Sí o no? Y si es así, ¿qué opinan? Acá lo que ustedes crean. ¿Hay lesiones para imputar? Figura sí, típica de profe, Sí, hay lesiones. hay lesiones. lesiones. Sí, 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 que se coló. Sí, hay Los que muchas dicen que lesiones. sí, los que dicen que sí, levanten la mano. Sí, Jorge, Lino, ¿nos ve? Lino, Roberto,
Sí, las lesiones Bien. están. Y Son Agustín, físicas y bien. porque A ver, vamos a tra- las secuelas que deja el hecho, eso después, si yo soy fiscal, voy a tratar de tirarle todo el código, o sea, viéndolo desde el punto de vista del fiscal. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del fiscal. Entonces tengo que Bien. tratar de tirarle todo el código. Bueno, Y vamos a... entonces, acá, las escuelas que Sí, va a Las quedar lesiones esa víctima, entran en una pena de 1 año a 6 años de prisión. Artículo bueno, 91. Pero no esperen. es subsidiaria las lesiones, no entiendo. Bueno, por eso, vamos a hacer Yo una cosa, tengo, vamos a yo tratar tengo de una discutir en ese duda. punto. Bien, vamos. Em, Puede ser, estamos hablando de lesiones, perdón, leves, graves, gravísimas. Sí, Hay algo de eso de lo que surge del video, de lo que todos vimos, no de lo que averiguamos por afuera. sí. Lesiones leves para Claro. mí. En mi opinión son lesiones leves. ¿Alguno y que para piense mí otra también cosa? son graves. son gravísimas. Hay que pensar que le introducían en el ano un palo. Esperen. Bueno, no, pero eso por ahí es información que surge tal vez por fuera del video. Yo no recuerdo si está acá o va surgiendo después, pero supongamos Se ve en que el, le dan se ve en el cachetadas nada video. más. Si es cachetada, sí, es leve. ¿Por qué? Porque, digamos, no supera el plazo de 30 días, un mes. Claro, no compromete ni la salud, o sea, no compromete el físico a tal grado que lo inhabilite por un mes o le deje un daño permanente. Bien, entonces vamos a decir que en relación a esto, sí, hay lesiones leves y en relación a las lesiones, si se quiere, psíquicas, nos estaría faltando algo para poder imputárselo ahora, la pericia, y no está. Entonces, por lo menos, prima Ah, facie, no tenemos todavía para imputarle lesiones de tipo psicológicas como para llevarlas a unas lesiones graves o gravísimas. Bien, así que estamos en lesiones leves. ¿Qué hacemos con este delito en relación a la privación legítima de libertad? ¿Qué creen ustedes? ¿Están contenidas en el delito principal o no? sí, sí, están contenidas. Y para mí no. Vero, te hago una consulta con Sí, respecto a las lesiones psiquiátricas, ¿no? Digamos, algo, un suceso tan grave como porque la persona no sabe si cómo termina, el susto. Yo creo que no te olvidas en la vida. ¿Puede considerarse lesiones gravísimas cuando tienen que ver con lo psicológico A claro, ver, es o un no se poco, considera? no, es un poco lo que yo venía sosteniendo. Primero hay que ver lo que dice el código, cuál es la acción típica para ver si está receptada por el derecho penal. ¿Se acuerdan que eso se los dije yo en la clase pasada? Y me parece que sí hay una modalidad que, a ver si alguno le encuentra antes que yo, genial. A ver. la conducta es típica probablemente como lesiones graves. Artículo 91 del Código Penal. Coacción agravada, artículo 149 y tercero. Elementos objetivos. Obligaban a las víctimas a tolerar humillaciones como ingerir excremento bajo amenazas de violencia. Elementos subjetivos. Dolo directo con el propósito de someter a la víctima. Tipicidad. Pero, La conducta encuadra en el tipo penal, ausencia de antitipicidad. La defensa podría alegar que los videos eran ficción, como afirmó Maldonado, pero las no, pruebas no, no, pero demuestran... pará, si no, no, pará, Lino, si no nos vamos, pará. La pregunta es, de acuerdo a los datos que tenemos todos, que fue de lo que vimos del video, ¿podemos acreditar lesiones psíquicas o psicológicas? Nos está Sí, faltando, porque por ahora no. Bien, entonces, por el momento, a la en base a pregunta las de medidas. Flavia, que ella dijo que, Ahora, digamos, hacía esa consulta, por ahí sería conveniente decir, bueno, por el momento, con la información con la que contamos ahora, no nos alcanza para unas lesiones psíquicas, porque no tenemos pericia que lo compruebe.
En el caso de que se llegue a corroborar, bueno, tal vez sí habría que hacer un cambio de calificación, que seguramente va a suceder, porque digamos, este hecho le llega al fiscal y el fiscal empieza a hacer esta investigación. Después, cuando llega el requerimiento de elevación a juicio y va recolectando pruebas, si llega a encontrar una pericial de tipo psiquiátrico, psicológica, que determine que hay lesión, bueno, ahí sí, entonces correspondería poder imputar por lo más grave. Ah, Claro, ahí Una perfecto, está. gracias. No, por favor. Bueno, entonces, ahora vamos a ponernos de acuerdo. No hay, preguntita, si hubiese sido no, hecho sobre una mujer, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál es la diferencia que se le haga a un hombre que se le haga a una mujer? Eh, mira, mm, el tema concreto es que no lo vamos a discutir ahora, pues tenemos que discutir sobre este hecho, así podemos terminar de cerrarlo. Después las variantes pueden haber un montón, pero digamos, en este caso concreto hay un hombre que fue privado de su libertad, que si bien fue golpeado, las lesiones que presentan por el momento no superan el mes. Entonces estamos dentro de la tipicidad, estamos en lesiones leves. Entonces, lo que a mí corresponde decirles de mi óptica de docente es que, de acuerdo al código, nosotros sabemos que hay delitos que son subsidiarios a otros. Bien, bueno, a mi criterio, no quiere decir que sea una verdad revelada, a mi criterio, las lesiones leves, en tanto leves, quedarían absorbidas por la figura más gravosa, que sería esta que estuvimos trabajando. Bien, entonces para mi criterio, yo no imputaría por lesiones porque entiendo que forman parte de todo el íter que hicieron las personas que intervinieron en este hecho. Perdón, ¿hay alguien en el chat? Sí, bueno, justo en cuanto a lo físico, tendría que haber registro médico legal, bien, sí, justo lo que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, por el momento, de acuerdo a este criterio que yo les dije, por el momento lesiones no, independientemente de que, por supuesto, hay algunos que pueden pensar diferente y estén en otra vereda, no hay problema. Ahora sí me gustaría trabajar sobre si existe algo que surgió de otra imputación, que es secuestro extorsivo. Y esa como primera pregunta. Y segunda, si es concurso ideal o real. Bien, vamos con la primera. Para ustedes, ¿hay secuestro extorsivo, sí o no? O por Para lo mí menos no, quien lo sostuvo. para mí no ¿Cómo, hay Emma? secuestro, que no hay secuestro extorsivo porque la idea del secuestro extorsivo es agarrar a una persona, retenerla para pedir un rescate. Y acá no se quería pedir un rescate. Si después pidieron o hicieron, el punto principal fue dañar a la persona por ser violador o un supuesto violador, no para pedir plata. El secuestro extorsivo va apuntando a querer tener una remuneración por devolver a la persona o devolver la cosa. Tengo entendido yo, mi parecer. Bien, Sí, yo, entonces yo hay alguien. coincido con Fernández en el tema de que es cierto que el fin del secuestro extorsivo en el tipo es perseguir o sea, el rescate. Pero como después finalmente lo terminaron pidiendo al pique en el video que pedían los rescates, se me surgió, no sabía si podría ser también. Pero es cierto que la finalidad, o sea, el dolo de pedir el rescate no estaba en un principio. ¿Alguien más que piense lo mismo, que esté en Yo, contra? no, yo la Sí, yo única pienso duda que me igual que el genera, Ah, resto. la única duda que me perdón, genera, perdón, sí. ahí voy, Cande, perdón, que quería participar, no, todavía no le escuché. Disculpa, Sí, no Candela, pasa nada. dinos. Que yo pienso igual que el resto de los compañeros que hablaron, o sea, el secuestro extorsivo tiene más como la finalidad de pedir algo a cambio y ellos lo hacen con la finalidad de una venganza con la No, no, persona. porque, a ver, Para, escúchame, Perdón, más que bien, nada de la perdón. venganza, esperen, ahí vamos, Lino, también para son que estaba Jorge. Ahí Sí, va, Lino, vos Jorge. querés comerte todo, Lino. Déjame meter una cucharadita por lo menos. Perdón, amiguito, perdón, perdón. Claro. Bueno, No, a mí lo único que me surge la duda, profesora, es, ellos hacían todo esto para subir los videos a las redes, para captar más, porque eso se lo monetizan, o sea, si A debido a la eso, cantidad, generan una monetización, o sea, un beneficio económico. Yo lo que no estoy bien
si eso no genera también eso que ellos querían lograr, que haya más gente que se lo pueden monetizar, que puedan ganar dinero por ese medio, si no entraría dentro de lo que es la extorsión, por lo cual ellos hacían ese tipo de secuestro de las personas, ¿no? Bien, ahí está. Viene el aporte de Jorge. Mira, vamos a hacer una cosa. A medida que te iba escuchando decía, bueno, si ellos hacían los videos, ¿no? Para beneficiarse, video, para beneficiarse económicamente, bien, porque eso le iba a implicar más, si se quiere, más seguidores, ¿sí? Y por supuesto, si eso iba remunerado, a mí me parece que eso debería merituarse en determinación judicial de la pena. Bien, porque aparte del hecho en sí de retener a una persona en contra de su voluntad y obligarla a hacer determinada cuestión, después al subir esos videos, lo que ellos buscaban, si era tener más seguidores, bueno, yo creo que eso agrava el injusto. Bien, o sea, estaríamos dentro de la misma escala penal, pero para mí agravaría el quantum punitivo. A eso voy. Eso en tanto y en cuanto pensemos que los videos se hacían para tener más seguidores. Bien, ahora, para mí hay que separar otra cosa, por eso lo voy a poner acá, que tiene que ver con qué pasa con el otro hecho, porque a ver si se pueden separar dos hechos o es uno solo. Teníamos como hecho uno lo que describimos recién, todo el íter que hicieron estas cuatro personas, convocaron a alguien y la llevaron a este lugar, vale, dijeron que fuera ese lugar y después no la dejaron salir y la obligaron a hacer cosas. Ese es el hecho número uno. ¿La vas a saludar a la profe final? Sí. Ahora bien, el hecho número dos tiene que ver con que además de eso, en este caso puntual, luego de que lo retuvieron y lo obligaron a hacer o tolerar alguna cuestión, lo que hacían, ¿sí? Era empezaron a pedirle plata a sus familiares, ya sea para que no revelen el contenido del celular o no sé qué, no me acuerdo bien cómo era. Este hecho 2, empezar a pedir plata a los familiares para no revelar el contenido del celular. ¿Ustedes entienden que está incluido dentro del PIL, dentro de la privacidad ilegítima de la libertad, o es un hecho independiente? ¿Qué No, piensan? yo considero que es un hecho independiente, que es otro Bien. delito, que ¿Por iría como qué? concurso real. Y porque es diferente, no es lo mismo retener a una persona y obligarlo a hacer como se vio en los videos, como además existe la incorporación que hacen con los familiares y hacia esas personas sí existiría una extorsión claramente, porque están pidiendo dinero para no mostrar. Bien. Eh, ¿Alguien es- más está de acuerdo con esta postura? No, no, yo pienso que es un concurso ideal porque el primer delito, que era el primer hecho, que era el tema de retener a la persona para, a fin de obligarlo a que haga o no haga algo en contra de su voluntad, luego derivan en que terminan pidiendo también el rescate o en este caso el dinero para no revelar la información. Entonces como que termina siendo todo en un mismo hecho, no es que son por hechos aislados. Bien, bueno, acá, ojo, esto es importante lo que plantea. Yo se lo pregunto porque yo todavía no termino de definir a ver si es todo un mismo hecho o son dos hechos diferentes. Pero bueno, acá lo importante es, independientemente de lo que yo crea, es si nosotros pensamos que este hecho fue cometido en concurso ideal o real, el tema ahí lo que va a cambiar es la pena, cómo se va a empezar a contar. Bien, entonces por eso yo les hago estas preguntas. Es importante tener en cuenta, si yo considero que dentro del hecho está incluido esto otro de pedir dinero y extorsionando para que no deben tal cuestión, o bien si se tratan de dos hechos diferentes. Bien, ahora, ojo con eso, porque desde el lado de la defensa, nosotros se acuerdan que nosotros dijimos que del lado de la fiscalía el plan criminal era, pues se ponían de acuerdo entre ellos para convocar a alguien, hacerle creer que se estaba contactando con una menor, decirle que vaya a determinado lugar y luego ahí empezar a escracharlo y hacerle cosas.
Bien, ahora, si ese es el plan común de todos, todos a la bolsa, ¿está? Todos con las mismas responsabilidades. Ahora bien, si eso varió, si eso no era si el plan original solamente era eso y después a uno se le ocurre empezar a pedir dinero a los familiares para que no se revele, tal o cual cuestión, ahí ya empezaría, digamos, una suerte de diferenciación entre los autores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber, si se quiere, todos tienen que estar de acuerdo con lo que se va a hacer, en definitiva. No sé si me explico. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con Juan y con Pedro de que voy a secuestrar a alguien y le voy a hacer algo en contra de su voluntad y otra cosa es que además de eso le voy a pedir otra cosa más. En todo eso otro secundario, ¿sí? Si yo, como parte de ese grupo de personas, no sé lo que van a hacer mis consortes de causa, desde la óptica de la defensa, bueno, eso se puede pelear. ¿Me explicó? Porque, o sea, no formaba parte del plan primigenio. Entonces, respecto de este segundo hecho que estamos hablando ahora, de que empezaron a esta persona que que privaron de libertad, llamaron a sus familiares pidiendo rescate para que no revelen determinada cuestión, bueno, ahí lo que hay que decidir es quién realiza la acción. Porque si esa acción la realizó uno de los cuatro autores, bien, el que tiene que responder por ese hecho es solo el que llamó pidiendo rescate, En este en caso tanto en cuanto el sería resto no Brando supiere. Maldonado. Profe, en este caso sería Brando Maldonado. No me acuerdo el nombre de los que Claro, intervienen. Brando Maldonado sería. Pero bueno, se los digo como para que lo piensen, ¿no? O sea, la importancia de por qué trabajar con Pero hechos, la qué le que indilgamos, organiza hasta dónde llega el todo, conocimiento de cada uno. Bien, Claro, pero eh, hay que probar quién hizo la llamada, no es decir, exactamente. no, la organizadora era Rivarola. sí, pero no importa el organizador, Esa es la que arma importa, todo este gran sí, pero proyecto. importa quién llamó para extorsionar y Ah, demostrar con pericias de pronto pedir a las compañías de telefónica a ver de qué teléfono que se pudieron haber deshacido. Ya esos teléfonos no existen. O sea, llegar a probar quién llamó de los cuatro no sería cosa sencilla, me parece. no, pero se prueba en la pericia, se prueba, en eso se prueba, porque cuando se hace el allanamiento, secuestran todo y secuestran, los encuentran justo en el hecho que estaban Bien, cometiendo, Claro, en el lo que pasa segundo es que caso. no sé si bien. está Y la ahí Bien. se todo. Bueno, igual eh, vieron que este caso, perdón, Lino, que los interrumpa, es totalmente interesante poder debatir estas cosas, pero ya estamos medio en cumplimiento de horario. Pero y es acá, interesante porque, digamos, en este caso en concreto se discuten muchas cuestiones. Lo que nos queda pendiente, que después se lo dejo a ustedes por si quieren profundizar, es en relación a la asociación ilícita. Si hay asociación ilícita que ustedes consideren sí o no, y por qué. mm, Esto. Bien. Esto sería lo que nos y ha quedado pendiente de hoy. A ver, espere. Asociación ilícita, que para no mí sé quién sí, más lo profe. mencionó. Para mí hay una asociación ilícita. Bueno, lo que hay que determinar para determinar, o sea, para ver si realmente hay asociación ilícita es, de acuerdo a la norma, cuántas Mm, personas necesitamos para que haya asociación ilícita y en definitiva qué requisitos exige la norma para que haya asociación ilícita. Así que bueno, bueno, voy a dejar de compartir ahora, pero bueno, vieron que esto, yo me quedaría más horas debatiendo, pero bueno, son las 6 de la tarde, y aparte justo hay gente que se tiene que ir a cursar, pero bueno, nada, en definitiva, a ver, este caso está bueno porque es un disparador para poder abordar teoría del caso, tanto plataforma jurídica como fáctica, y vieron que lo importante que es poder sistematizar esta información en este tipo de herramientas de trabajo, porque eso nos ordena y en definitiva nos permite tomar decisiones. Bien, lo correcto hubiera sido trabajar, digamos, con el cuadro respecto de cada delito. No llegamos por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero bueno, el tema es que ustedes sepan ver cómo ubicar, cómo desagregar la información de la teoría jurídica, cuál es el correlato que tiene en las proposiciones fácticas y luego, obviamente, hacer la conexión con el plexo probatorio disponible, ¿sí?
Bueno, se nos fue la clase, a mí la verdad se me pasó rapidísimo hoy. Bueno, espero que les haya gustado, por lo menos generó inquietudes, ¿sí? En torno a este tipo de temáticas y sobre todo de decisiones jurídicas, ¿no? Que tenemos que tomar como profesionales. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. No sé, creo que están todos en el grupo, si no me agregan. Yo igual ya les pasé por acá. Vuelvo a pasárselos. A ver. Ahí está. Bueno, ahí volví a pasar mi número para que me pidan que los agregue al grupo y mi idea sería, al grupo de WhatsApp, mi idea sería poder empezar a compartirles algunos casos, dos, así los que somos empezamos a litigar casos. ¿Eh? Yo se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, así que quien no esté avísenme, así los agrego, así los empezamos a mirar y empezamos a fijar fechas de simulacro de juicio. ¿Bien? ¿Les parece? Bueno, sí, sí, Bueno, sí. cualquier duda, consulta, estoy a disposición como siempre. Muchas gracias por estar del otro lado. Buen Nos fin de vemos, largo. profe. Hasta luego, hasta Muchísimas luego. gracias. Dios la bendiga. Saludos a todos.